Hola a todos, bienvenidos a Cuentos de Navidad Venezolanos, la tradición del pesebre y San Nicolás, orígenes y significado. El canal que te invita a explorar, disfrutar y divertirte con la historia, adentrándonos en dos personajes navideños emblemáticos en la cultura venezolana, el pesebre y San Nicolás. Acompáñanos en este emocionante viaje por la historia y la cultura venezolana y disfruten de cada cuento y leyenda. Comencemos. Orígenes del pesebre en el mundo y cómo llega a Venezuela esta tradición. El origen del pesebre se remonta a España y llega a Venezuela a través de los procesos de la conquista. En un principio, los indígenas venezolanos no mostraron gran interés en la religión católica y sus tradiciones, incluyendo el pesebre. Sin embargo, con el tiempo, la influencia de los españoles en Venezuela durante la temporada navideña fue mayor, lo que contribuyó a la adopción de esta tradición en el país. La tradición del pesebre se ha arraigado en Venezuela, particularmente en la región andina, donde se celebra con la instalación de nacimientos en los hogares. Con el paso del tiempo, esta hermosa tradición se ha extendido a todo el territorio nacional, ya que los lugareños que se han mudado a otras regiones del país han mantenido intactas sus creencias y tradiciones, contribuyendo a la difusión del pesebre en toda Venezuela. La relevancia en la historia de Jesús, María y José como personajes principales del pesebre. La relevancia de Jesús, María y José como personajes principales del pesebre radica en su papel como figuras centrales en la historia de la Navidad y en la vida de la familia. Jesús, María y José forman la Sagrada Familia, un concepto que destaca su importancia en la historia de la Navidad y en la vida de la familia. La Sagrada Familia es un modelo de la santidad que refleja los valores cristianos como la humildad, la obediencia y el amor. La celebración del pesebre se lleva a cabo durante la octava de Navidad, en torno al nacimiento de Jesús. Jesús, María y José representan la familia nuclear perfecta, reflejando la importancia de la familia en la sociedad y en la enseñanza cristiana. La familia de Jesús, María y José es un ejemplo de virtudes y valores cristianos, como la humildad, la obediencia y el amor. Estos valores son fundamentales en la enseñanza de la Iglesia y en la formación de la personalidad cristiana. La Sagrada Familia de Jesús, María y José sirve como modelo de santidad para las personas, especialmente para los padres y su familia. Al seguir la vida de estos personajes, las personas pueden aprender sobre la importancia de la fe, la oración y la humildad en su propia vida familiar y espiritual. Origen de la historia de San Nicolás y cómo llega a Venezuela. San Nicolás es un santo que se originó en Turquía en el siglo III. Después de la muerte de sus padres, Nicolás heredó una gran fortuna, pero decidió donarla a los más necesitados y dedicarse al sacerdocio. Fue nombrado obispo de Mira y se convirtió en un protector de los pobres y los niños. Su nombre original fue Nicolás de Bari. La leyenda de San Nicolás y sus obsequios surgió después de su muerte, cuando se le atribuyeron historias de milagros y obras por los pobres. Estas historias se extendieron a otras partes del mundo y le dieron fama de protector de los pobres y los niños, y se le asoció a la entrega de regalos a escondidas. En Venezuela, la tradición de San Nicolás llegó a través de los inmigrantes holandeses, que se llevaron consigo la celebración de la fiesta de San Nicolás. Aunque no es tan popular como en otros países, San Nicolás sigue siendo un personaje importante en la Navidad venezolana, especialmente como patrón de los niños. La historia de San Nicolás ha sido transmitida de generación en generación en Venezuela y su legado sigue siendo relevante en la cultura y las tradiciones navideñas del país. San Nicolás y su relación con Santa Claus. San Nicolás es conocido como el santo que inspiró la leyenda de Santa Claus, el personaje que regala a los niños en la Navidad. Esta asociación se debe a varios factores. Orígenes en Turquía. San Nicolás nació en la ciudad turca de Patara, lo que es cercana al Polo Norte, un lugar que en la tradición se convirtió en el origen de Papá Noel. Los inmigrantes holandeses llevaron la celebración de la fiesta de San Nicolás a Estados Unidos y otros países, donde se le conoció como Sinterklaas.
La tradición de San Nicolás en Holanda se fusionó con la figura de Worm Noel, dando origen al Papá Noel actual. La leyenda de San Nicolás incluye la entrega de regalos a los niños, lo que la convierte en un personaje adecuado para ser asociado con la figura de Papá Noel, que también regala a los niños en Navidad. El papel en la historia de estas dos tradiciones. El pesebre es una tradición que se ha arraigado en la cultura venezolana, con la instalación de nacimientos en los hogares. El pesebre es una representación del nacimiento de Jesús y es una forma de recordar el significado familiar y religioso de la Navidad. La Sagrada Familia ejemplifica la santidad y encarna los principios cristianos tales como la modestia, el cumplimiento y el afecto. El papel de San Nicolás en la historia se destaca por su generosidad y su dedicación a ayudar a los más necesitados. A pesar de heredar una gran fortuna, optó por donarla a los más desfavorecidos y perseguir una vida dedicada al sacerdocio. Al ser nombrado obispo de Mira, se convirtió en un defensor de los pobres y los niños, demostrando su compromiso con la caridad y la protección de los más vulnerables de la sociedad. Después de la muerte de San Nicolás, su reputación de benefactor tomó dimensiones legendarias y le atribuyen numerosas historias de milagros y actos altruistas hacia los más desposeídos. Sus acciones benevolentes lo asociaron con la costumbre de entregar regalos de manera anónima. Las tradiciones del pesebre y San Nicolás tienen un profundo significado en la historia venezolana. El pesebre es la representación del nacimiento de Jesús. No solo marca el inicio de la época navideña, sino que también fomenta la unión familiar y la reflexión sobre el significado religioso de la Navidad. Por otro lado, la tradición de San Nicolás como patrón de los niños ha sido transmitida de generación en generación en Venezuela y su legado sigue siendo relevante en la cultura y las tradiciones navideñas del país. Estas dos tradiciones del pesebre y San Nicolás reflejan la importancia de la religión, la unión familiar y la generosidad en la historia y la cultura venezolana, manteniendo viva la esencia y el significado de la Navidad a lo largo del... ¿Cuál es la historia y el significado del pesebre en la cultura venezolana? ¿Cómo llegó la tradición del pesebre a Venezuela desde España? ¿Cuál es el papel de San Nicolás en la historia venezolana y cómo se relaciona con la leyenda de Santa Claus? ¿Cómo han influido las tradiciones del pesebre y San Nicolás en la formación de la identidad cultural y religiosa de los venezolanos a lo largo del tiempo? Comparte con nosotros tus tradiciones para enriquecer el conocimiento de esta comunidad. Si llegaste hasta este punto del video, te pido 3 minutos de tu tiempo para que escuches este importante mensaje. Gracias. Hola a todos, soy Esteban José, creador de este canal Camino Espartano, donde en cada video te llevo a explorar, disfrutar y divertirte en los lugares que presento. En este canal me enfoco en crear contenidos relacionados con la historia y el turismo en lugares tanto conocidos como desconocidos. Mi objetivo es ofrecer una perspectiva única y enriquecedora sobre diferentes destinos, destacando aspectos históricos y culturales que motivan a explorar nuevos lugares. Este tipo de contenido educativo y entretenido ha captado tu atención por el descubrimiento de nuevas experiencias. Al suscribirte a nuestro canal con miles o millones de suscriptores, podemos ofrecer beneficios exclusivos para nuestros suscriptores más comprometidos. Estos beneficios pueden incluir acceso anticipado a nuestros videos, contenido detrás de escena, notificaciones personalizadas para que no se pierdan ni un solo descubrimiento y la oportunidad de participar en sorteos y eventos especiales. Tu apoyo significa todo para nosotros. Te animamos a llevar nuestra pasión por explorar el mundo y mostrar la riqueza de su historia a tus amigos y familiares. Cada nuevo suscriptor amplía nuestra comunidad, enriqueciendo nuestras conversaciones y nos acerca a descubrimientos aún más emocionantes. Invita a otros a unirte a nuestra aventura y hagamos crecer esta increíble comunidad. Únete a la cruzada recorriendo caminos, compartiendo nuestros videos y enlaces del canal Camino Espartano y juntos
Vamos por los 1000 suscriptores antes del 31 de diciembre de 2023 y después vamos por los 100.000 suscriptores. Nuestro canal de ventas en WhatsApp, Camino Espartano, tiendas, ventas de oportunidad, encuentras una selección de artículos en excelente estado que ya no utilizo y que están listos para encontrar un nuevo hogar. Desde artículos de colección hasta artículos de vestir y hogar, cada pieza ha sido cuidadosamente mantenida para que encuentres el mejor valor. Al invertir en estos artículos, no solo estás adquiriendo productos de calidad a precios increíbles, sino también estás apoyando la mejora constante de mi canal de YouTube. Todos los fondos recaudados se destinarán a la adquisición de equipos y recursos que contribuirán a elevar la calidad de los videos que comparto. También se reciben aportes como patrocinio a nuestro canal por medio de PayPal para mejorar la calidad del contenido de nuestro canal de YouTube. Estos aportes serán destinados a adquirir un mejor servicio de Internet, plataformas para la edición de videos y equipos necesarios, entre otros. Con todo esto, mejoraremos la calidad de los videos en imagen y audio. Podremos visitar y realizar tomas en lugares completamente en vivo e inclusive realizar entrevistas a personalidades relacionadas con la historia presentada. Gracias por tu tiempo y apoyo. Te animamos a suscribirte, a adquirir nuestros productos o realizar aportes para continuar mejorando la calidad en nuestros videos. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre este recorrido que sin duda es de utilidad. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido. Hazlo ahora mismo, es gratis. Gracias por tu ayuda y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.